Imagina esto, un titán, dueño de la cadencia, que una vez soñó con danzar sobre el escenario en lugar de dominarlo con sus baquetas. Un tobillo fracturado, una ironía del destino, lo desvió del baile y lo empujó, con fuerza implacable, hacia la percusión. ¿Quién diría que esa torcedura accidental daría forma al sonido de toda una era? Bienvenidos, queridos amigos nocturnos, a El Biógrafo. Aquí donde el silencio habla y la historia se revela en susurros. Acomódate, por favor, relaja tus hombros, suelta la tensión en tu mandíbula, cierra tus ojos si lo deseas. Deja que la brisa suave de estas palabras te arrope y te lleve a un lugar de profunda calma. Hoy nos sumergimos en la vibrante vida de un rey, un maestro, una leyenda, Tito Puente. Desde las bulliciosas calles de Spanish Harlem, donde el ritmo de la salsa se respiraba en cada esquina, hasta los escenarios más prestigiosos del mundo, Tito Puente fue mucho más que un músico. Fue un arquitecto sonoro, un alquimista de ritmos que supo fusionar la herencia latina con la energía del jazz, creando una sinfonía única que conquistó corazones y encendió pistas de baile. Su genio, forjado en la adversidad y alimentado por una pasión inagotable, trascendió fronteras y generaciones. Pero su historia no es solo la de un artista laureado, sino la de un hombre que entendió el poder de la música para unir, inspirar y elevar el espíritu humano. Fue un mentor para jóvenes talentos, un defensor de la cultura latina y un embajador de la alegría. Su legado perdura en cada nota, en cada ritmo, en cada corazón que alguna vez vibró al compás de su timbal. Permítenos, entonces, explorar juntos el sendero fascinante que trazó este gigante de la música, un camino iluminado por la pasión, el talento y el amor incondicional por el arte. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos leerte. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora es allí y a quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia. También te invitamos a seguir el canal, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestros videos. Amigos de la noche, susurro desde las sombras, aquí el Biógrafo Nocturno. Desde mi atalaya, donde el tiempo se diluye en tinta y papel, hoy desentrañaremos la vida de un maestro, un rey, un alquimista del ritmo, Tito Puente. Cierra los ojos un instante, sientes el eco lejano de un timbal, la promesa de una noche de baile que no termina. Respira hondo, esta es su historia. Corría el año de 1923, el 20 de abril, para ser exactos. En la vibrante ciudad de Nueva York, en medio del bullicio y la promesa de una tierra de oportunidades, nació Ernesto Antoni Puente Jr. Imagina la escena: East Harlem, un crisol de culturas, un laboratorio donde los sueños se cocinan a fuego lento. Una tormenta caribeña quizás sacudía la ciudad, pero dentro de un hogar humilde. Una nueva estrella comenzaba a brillar. Toma una pausa, amigo mío. Deja que la imagen se asiente. Un niño, ajeno a la grandeza que le aguardaba, respirando el aire cargado de esperanza y melancolía de un barrio que lo acogería como suyo. El Spanish Harlem, o el barrio, como cariñosamente le llamaban, era mucho más que calles y edificios. Era un lienzo donde se pintaban los colores de la diáspora latina, un pentagrama donde cada voz, cada acento contribuía a la sinfonía de la vida. Allí, entre el olor a café recién colado y el sabor de las empanadas calientes, el pequeño Tito comenzó a absorber los ritmos ancestrales que correrían por sus venas. A los 6 años, sus pequeñas manos comenzaron a danzar sobre las teclas de un piano, una semilla germinando, una vocación despertando. Luego, a los 10, la percusión lo atrapó con sus garras de fuego. El timbal, ese instrumento que pronto se convertiría en su voz, lo llamaba con un eco ancestral. Un accidente de bicicleta, una fractura de tobillo que truncó sus sueños de bailarín, lo encaminó irrevocablemente hacia la música. A veces, el destino nos empuja en la dirección correcta con un golpe inesperado. Descansa unos segundos, cierra los ojos, visualiza a ese niño con su tobillo vendado encontrando consuelo y propósito en la música. Lo sientes, la melodía de su futuro resonando en el presente. A finales de la década de 1930, Tito era ya un percusionista solicitado en las orquestas latinas del momento. Un joven talento puliéndose, forjándose a sí mismo a golpe de ensayo y dedicación. Pero la vida, como la música, tiene sus altos y bajos, sus silencios y estruendos. La Segunda Guerra Mundial lo llamó al servicio.
3 años en la Armada de Estados Unidos, a bordo de un portaaviones en el Pacífico. Un conflicto global, la incertidumbre constante, el peligro acechando en cada esquina. Pero incluso en medio de la tempestad, Tito encontró un oasis de paz en la música. En las horas de descanso, aprendió a tocar el saxofón, añadiendo una nueva herramienta a su arsenal artístico. La guerra, paradójicamente, fue también un crisol donde su talento se templó aún más. Detente aquí, imagina a Tito en la cubierta de un barco, con el rugido de los motores como telón de fondo, sacando melodías de un saxofón. Un acto de resistencia, un grito de esperanza en medio del caos. Tras la guerra, Tito regresó a Nueva York con la firme determinación de conquistar el mundo con su música. Y el destino, siempre caprichoso, lo puso en el camino correcto. En los años 40, la escena musical latina de Nueva York estaba en ebullición. La banda de Machito era un volcán a punto de estallar, y Tito, con su talento y energía, fue la chispa que encendió la mecha. Fue en ese contexto donde los timbales, por primera vez en la historia de la música latina, se colocaron al frente de la orquesta. Un cambio radical, una declaración de intenciones. Tito ya no era un músico secundario, era una estrella en ascenso. Federico Pagani, un músico veterano con sabiduría acumulada, le brindó consejos clave para dar el siguiente paso, formar su propia banda. En 1949, Tito dio el salto. Subcontrató a 9 músicos y formó su propio grupo, inicialmente bautizado como los Picadilly Boys. Pronto grabarían Albaniquito, el primer mambo que conquistó al público no hispano. El mambo, ese ritmo frenético y sensual, se apoderaba de Nueva York y Tito Puente estaba en el centro de la tormenta. Ahora respira lentamente. Siente la vibración del mambo, la energía contagiosa de una música que rompe barreras y une corazones. Tito está llegando a la cima. El Palladium, ese templo del baile en Nueva York, se convirtió en el escenario de su consagración. Su orquesta, con su sonido arrollador y su puesta en escena impecable, generaba mayor atractivo que las bandas de Pupi Campo y Noro Morales, nombres consagrados de la época. El mambo seducía a Nueva York y Tito Puente emergía como una estrella de proporciones cósmicas. La década de los 50 fue su década. El mambo y el cha-cha-cha llevaban su sello inconfundible. Pausa, imagínate en el Palladium rodeado de luces, de parejas danzando al ritmo del mambo. Siente la alegría, la pasión, la euforia. Tito Puente está en el escenario, dominando la situación, regalando su música al mundo. Su historia continúa, amigo mío, pero esa, como dicen, es otra historia. Una historia que desgranaremos en otra noche, bajo la luz tenue de la luna y el eco lejano de los timbales. Por ahora, descansa, sueña con mambo y estrellas, y recuerda, la música es el lenguaje universal del alma. Desde mi rincón en la noche, el biógrafo nocturno se despide, que la paz te acompañe. Amigos de la noche, susurro desde las sombras, aquí el biógrafo nocturno. Desde mi atalaya, donde el tiempo se diluye en tinta y papel, hoy desentrañaremos la vida de un maestro, un rey, un alquimista del ritmo, Tito Puente. Cierra los ojos un instante, sientes el eco lejano de un timbal, la promesa de una noche de baile que no termina. Respira hondo, esta es su historia. Corría el año de 1923, el 20 de abril, para ser exactos. En la vibrante ciudad de Nueva York, en medio del bullicio y la promesa de una tierra de oportunidades, nació Ernesto Antoni Puente Jr. Imagina la escena. East Harlem, un crisol de culturas, un laboratorio donde los sueños se cocinan a fuego lento. Una tormenta caribeña quizás sacudía la ciudad, pero dentro de un hogar humilde. Una nueva estrella comenzaba a brillar. Toma una pausa, amigo mío. Deja que la imagen se asiente. Un niño, ajeno a la grandeza que le aguardaba, respirando el aire cargado de esperanza y melancolía de un barrio que lo acogería como suyo. El Spanish Harlem, o el barrio, como cariñosamente le llamaban, era mucho más que calles y edificios. Era un lienzo donde se pintaban los colores de la diáspora latina, un pentagrama donde cada voz, cada acento, contribuía a la sinfonía de la vida. Allí, entre el olor a café recién colado y el sabor de las empanadas calientes, el pequeño Tito comenzó a absorber los ritmos ancestrales que correrían por sus venas.
A los 6 años, sus pequeñas manos comenzaron a danzar sobre las teclas de un piano. Una semilla germinando, una vocación despertando. Luego, a los 10, la percusión lo atrapó con sus garras de fuego. El timbal, ese instrumento que pronto se convertiría en su voz, lo llamaba con un eco ancestral. Un accidente de bicicleta, una fractura de tobillo que truncó sus sueños de bailarín, lo encaminó irrevocablemente hacia la música. A veces, el destino nos empuja en la dirección correcta con un golpe inesperado. Descansa unos segundos, cierra los ojos, visualiza a ese niño con su tobillo vendado encontrando consuelo y propósito en la música. Lo sientes, la melodía de su futuro resonando en el presente. A finales de la década de 1930, Tito era ya un percusionista solicitado en las orquestas latinas del momento. Un joven talento puliéndose, forjándose a sí mismo a golpe de ensayo y dedicación. Pero la vida, como la música, tiene sus altos y bajos, sus silencios y estruendos. La Segunda Guerra Mundial lo llamó al servicio. 3 años en la Armada de Estados Unidos, a bordo de un portaaviones en el Pacífico. Un conflicto global, la incertidumbre constante, el peligro acechando en cada esquina. Pero incluso en medio de la tempestad, Tito encontró un oasis de paz en la música. En las horas de descanso aprendió a tocar el saxofón, añadiendo una nueva herramienta a su arsenal artístico. La guerra, paradójicamente, fue también un crisol donde su talento se templó aún más. Detente aquí, imagina a Tito en la cubierta de un barco, con el rugido de los motores como telón de fondo, sacando melodías de un saxofón. Un acto de resistencia, un grito de esperanza en medio del caos. Tras la guerra, Tito regresó a Nueva York con la firme determinación de conquistar el mundo con su música. Y el destino, siempre caprichoso, lo puso en el camino correcto. En los años 40, la escena musical latina de Nueva York estaba en ebullición. La banda de Machito era un volcán a punto de estallar, y Tito, con su talento y energía, fue la chispa que encendió la mecha. Fue en ese contexto donde los timbales, por primera vez en la historia de la música latina, se colocaron al frente de la orquesta. Un cambio radical, una declaración de intenciones. Tito ya no era un músico secundario, era una estrella en ascenso. Federico Pagani, un músico veterano con sabiduría acumulada, le brindó consejos clave para dar el siguiente paso, formar su propia banda. En 1949, Tito dio el salto. Subcontrató a 9 músicos y formó su propio grupo, inicialmente bautizado como los Picadilly Boys. Pronto grabarían Albaniquito, el primer mambo que conquistó al público no hispano. El mambo, ese ritmo frenético y sensual, se apoderaba de Nueva York y Tito Puente estaba en el centro de la tormenta. Ahora respira lentamente. Siente la vibración del mambo, la energía contagiosa de una música que rompe barreras y une corazones. Tito está llegando a la cima. El Palladium, ese templo del baile en Nueva York, se convirtió en el escenario de su consagración. Su orquesta, con su sonido arrollador y su puesta en escena impecable, generaba mayor atractivo que las bandas de Pupi Campo y Noro Morales, nombres consagrados de la época. El mambo seducía a Nueva York y Tito Puente emergía como una estrella de proporciones cósmicas. La década de los 50 fue su década. El mambo y el cha-cha-cha llevaban su sello inconfundible. Pausa, imagínate en el Palladium rodeado de luces, de parejas danzando al ritmo del mambo. Siente la alegría, la pasión, la euforia. Tito Puente está en el escenario, dominando la situación, regalando su música al mundo. Su historia continúa, amigo mío, pero esa, como dicen, es otra historia. Una historia que desgranaremos en otra noche, bajo la luz tenue de la luna y el eco lejano de los timbales. Por ahora, descansa, sueña con mambo y estrellas, y recuerda, la música es el lenguaje universal del alma. Desde mi rincón en la noche, el biógrafo nocturno se despide, que la paz te acompañe. Ah, amigo mío, qué noche tenemos hoy. La luna, redonda y cómplice, nos ilumina mientras desentrañamos más secretos de la vida de Ernesto Antoni Puente Jr. Permítete un momento de calma. Respira profundo. La noche es larga y la historia aún más fascinante. 6. Puerto Rico en el corazón. Un viaje iniciático a la tierra de sus ancestros.
Aunque nacido y criado en el bullicio de Nueva York, en ese East Harlem donde el asfalto se fundía con los ritmos latinos, Puerto Rico latía con fuerza en el pecho de Tito Puente. Era la sangre, la herencia, el susurro ancestral que lo llamaba. ¿Sabes? A veces la música es precisamente eso, una llamada. Imagínate, amigo, al joven Tito, un muchacho curioso que apenas superaba la adolescencia, escuchando las historias de sus padres, inmigrantes boricuas que le transmitían el amor por su tierra natal. Puerto Rico, la isla del encanto, era más que un lugar en el mapa. Era un paraíso perdido, un Edén musical que anhelaba conocer. Tras regresar de su servicio en la Segunda Guerra Mundial, donde aprendió a tocar el saxofón en los ratos libres a bordo de un portaaviones en el Pacífico, esa inquietud se hizo más intensa. Ya no era solo el deseo de conectar con sus raíces, era la necesidad imperiosa de beber directamente de la fuente de inspiración. Así, en algún momento de esos años formativos, Tito Puente emprendió su viaje iniciático a Puerto Rico. No hay fechas precisas, ni crónicas detalladas de este periplo, pero su impacto fue indeleble. Se sumergió en la cultura, la música, el folclore. Habló con los viejos trovadores, escuchó las décimas campesinas, sintió el palpitar del tambor en las fiestas de pueblo. En Puerto Rico, Tito entendió que la música no era solo un oficio, sino una forma de vida, una expresión del alma colectiva. Comprendió que el mambo, el cha-cha-cha, la rumba, eran más que simples ritmos. Eran la voz de un pueblo, la historia de una isla, la alegría y el dolor de una raza. Este viaje, amigo mío, lo transformó. Regresó a Nueva York con una nueva perspectiva, una comprensión más profunda de su identidad, una renovada pasión por su música. Puerto Rico se había grabado en su corazón, convirtiéndose en una fuente inagotable de inspiración. Cierra los ojos un instante y siente la brisa cálida del Caribe. ¿No es maravilloso? 7. El imperio del timbal, la expansión del sonido puente, la salsa como manifiesto. A finales de la década de los 40, tras su paso por la orquesta de Machito, donde los timbales tomaron el protagonismo que merecían, Tito Puente estaba listo para conquistar el mundo. Federico Pagani, ese músico veterano con sabiduría en las venas, le dio el empujón final, el consejo certero que necesitaba para lanzarse a la aventura. En 1949 formó su propia orquesta, inicialmente conocida como Piccadilly Boys. Imagina la escena: 9 músicos jóvenes, talentosos, rebosantes de energía, listos para revolucionar la escena musical latina en Nueva York. Y lo lograron, amigo mío, vaya si lo lograron. Ese mismo año grabó Albaniquito, un mambo que trascendió las barreras idiomáticas y culturales, conquistando al público no hispano. Era el inicio de la leyenda. Tito Puente, el rey del timbal, estaba en ascenso. El Palladium, ese templo de la danza en Nueva York, se convirtió en su reino. Su orquesta eclipsó a las de Pupi Campo y Noro Morales, atrayendo a multitudes ansiosas por bailar al ritmo de su música. El mambo y el cha-cha-cha reinaban, y Tito Puente era su profeta. Pero su ambición no se detuvo ahí. En los años 60, con una visión audaz y un olfato musical infalible, impulsó las carreras de 2 divas de la música latina, Celia Cruz y La Lupe. Con La Lupe trabajó durante 14 años, grabando 17 discos que marcaron una época. Salsa, ese crisol de ritmos caribeños y latinos, estaba emergiendo como un nuevo género musical. Tito Puente, con su genio creativo y su espíritu innovador, se sumó a la ola, convirtiéndose en una de sus figuras más importantes. Sus arreglos, su energía en el escenario, su dominio del timbal eran inigualables. La salsa se convirtió en su manifiesto, en su forma de expresar su identidad latina, su orgullo por sus raíces, su pasión por la música. En los años 70 ya no era solo un músico, era una estrella del show business, un ícono de la cultura latina. Su música resonaba en todo el mundo, llevando la alegría y el sabor del Caribe a todos los rincones del planeta. Cierra los ojos, amigo, e imagina la explosión de la salsa, el furor de la danza, la energía desbordante de Tito Puente en el escenario. Sientes el calor. 8. La sombra del rock ampersand Roy, la incertidumbre y la lucha por la supervivencia del mambo.
Pero la vida, amigo mío, nunca es un camino de rosas. La década de los 60 trajo consigo nuevos desafíos, nuevas tendencias musicales que amenazaban con eclipsar al mambo y a otros ritmos latinos. El rock ampersand roll, con su rebeldía y su energía juvenil, conquistaba a las masas, desplazando a la música latina de los escenarios principales. Tito Puente, acostumbrado al éxito y al reconocimiento, se enfrentó a un período de incertidumbre y lucha. ¿Cómo mantener vivo el mambo en un mundo dominado por el rock? ¿Cómo conectar con las nuevas generaciones sin perder su esencia? Muchos artistas latinos se rindieron ante la ola del rock, adaptando su música a los nuevos gustos o simplemente desapareciendo del mapa. Pero Tito Puente no era de los que se rendían fácilmente. Con su tenacidad y su amor por la música latina, se aferró a sus raíces, buscando nuevas formas de reinventarse sin traicionar su legado. Experimentó con otros géneros, fusionando el mambo con el jazz, el rock, el pop. No siempre con éxito, es cierto, pero siempre con la honestidad y la pasión que lo caracterizaban. Sabía que la clave estaba en la innovación, en la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos sin perder la esencia de su música. Durante estos años difíciles, Tito Puente demostró su temple, su resiliencia, su amor incondicional por la música latina. No se dejó vencer por la sombra del rock ampersand roll, sino que luchó por mantener viva la llama del mambo, preparando el terreno para el renacimiento que vendría después. Relájate un momento, amigo. Piensa en los desafíos que has superado en tu vida. ¿Verdad que te sientes más fuerte? 9. El exilio creativo. Un retiro a la introspección y la búsqueda de nuevos sonidos. Cansado de la lucha constante, de la presión del mercado, de la necesidad de reinventarse continuamente, Tito Puente decidió tomarse un respiro. Se alejó de los escenarios, de las grabaciones, del bullicio de la ciudad, buscando un espacio de tranquilidad y reflexión. Fue un exilio creativo, un retiro a la introspección, una búsqueda de nuevos sonidos en el silencio. No hay muchos detalles sobre este período de su vida. Algunos dicen que se refugió en su casa de campo, rodeado de naturaleza y animales. Otros afirman que viajó por el mundo, explorando nuevas culturas y ritmos. Lo cierto es que durante este tiempo, Tito Puente se dedicó a escuchar, a aprender, a experimentar. Se sumergió en el jazz latino, explorando sus posibilidades, fusionándolo con el mambo y otros ritmos latinos. Estudió la música clásica, buscando nuevas armonías y melodías. Experimentó con la electrónica, buscando nuevos sonidos y texturas. Fue un período de transformación, de renovación, de crecimiento. Tito Puente regresó de su exilio creativo con una nueva visión, una nueva energía, una nueva pasión por la música. Sabía que el mambo no estaba muerto, que solo necesitaba ser reinventado, revitalizado, actualizado. Este tiempo de introspección, amigo mío, fue crucial para su evolución como músico. Le permitió reconectar con sus raíces, explorar nuevas sonoridades, renovar su compromiso con la música latina. Cierra los ojos un instante y piensa en los momentos de soledad que has necesitado para encontrarte a ti mismo. ¿Verdad que han sido valiosos? 10. El renacimiento en clave latina. El regreso triunfal, la reinvención del sonido puente. En los años 80, Tito Puente regresó a los escenarios con más fuerza que nunca. El público lo había extrañado, la crítica lo aclamaba, los jóvenes lo descubrían. Era el renacimiento del rey del timbal, la reinvención del sonido puente. Con su Latin Jazz Ensemble, llevó el jazz latino a todos los rincones del mundo, fusionando la improvisación jazzística con los ritmos afrocaribeños, creando un sonido único, innovador, irresistible. Sus conciertos eran una fiesta, una celebración de la música latina, un encuentro de culturas. Su música volvió a sonar en las radios, en las discotecas, en las películas. Nuevos artistas lo versionaban, lo homenajeaban, lo invitaban a colaborar en sus proyectos. Tito Puente se había convertido en una leyenda viva, en un referente para las nuevas generaciones de músicos latinos. En 1995 abrió el restaurante Tito Puentes en City Island, un lugar donde la música,
la comida y el ambiente latino se fusionaban para crear una experiencia inolvidable. Era su forma de compartir su pasión por la cultura latina con el mundo. A lo largo de su carrera, Tito Puente ganó 4 o 5 premios Grammy, recibió su estrella en el Hollywood Walk of Fame, doctorados honorarios de varias universidades y creó aproximadamente 200 discos. Un legado impresionante, un testimonio de su genio creativo, su dedicación a la música latina, su amor por su cultura. Incluso después de su fallecimiento el 31 de mayo de 2000, durante una operación del corazón, su legado sigue vivo. Una oficina de correos en Spanish Harlem fue nombrada en su honor el 10 de septiembre de 2007, un reconocimiento a su contribución a la comunidad latina. Tito Puente, el rey del timbal, el embajador de la música latina, el orgullo de Puerto Rico, sigue resonando en nuestros corazones. Su música es un legado eterno, una fuente de inspiración para las futuras generaciones. Permítete un momento de silencio, amigo, y escucha el eco de sus timbales. ¿No es maravilloso? Descansa ahora, amigo mío. La noche ha sido larga, pero la historia de Tito Puente, aunque inconclusa, nos ha llenado de alegría y aprendizaje. Que los sueños te traigan ritmos latinos y melodías inolvidables. Y recuerda, la música es el lenguaje universal del alma. Desde mi rincón en la noche, el biógrafo nocturno se despide. Que la paz te acompañe. Ah, amigo mío, qué noche tenemos hoy. La luna, redonda y cómplice, nos ilumina mientras desentrañamos más secretos de la vida de Ernesto Antoni Puente Jr. Permítete un momento de calma. Respira profundo. La noche es larga y la historia aún más fascinante. Puerto Rico en el corazón, un viaje iniciático a la tierra de sus ancestros. Aunque nacido y criado en el bullicio de Nueva York, en ese East Harlem donde el asfalto se fundía con los ritmos latinos, Puerto Rico latía con fuerza en el pecho de Tito Puente. Era la sangre, la herencia, el susurro ancestral que lo llamaba. ¿Sabes? A veces la música es precisamente eso, una llamada. Imagínate, amigo, al joven Tito, un muchacho curioso que apenas superaba la adolescencia, escuchando las historias de sus padres, inmigrantes boricuas que le transmitían el amor por su tierra natal. Puerto Rico, la isla del encanto, era más que un lugar en el mapa. Era un paraíso perdido, un Edén musical que anhelaba conocer. Tras regresar de su servicio en la Segunda Guerra Mundial, donde aprendió a tocar el saxofón en los ratos libres a bordo de un portaaviones en el Pacífico, esa inquietud se hizo más intensa. Ya no era solo el deseo de conectar con sus raíces, era la necesidad imperiosa de beber directamente de la fuente de inspiración. Así, en algún momento de esos años formativos, Tito Puente emprendió su viaje iniciático a Puerto Rico. No hay fechas precisas, ni crónicas detalladas de este periplo, pero su impacto fue indeleble. Se sumergió en la cultura, la música, el folclore. Habló con los viejos trovadores, escuchó las décimas campesinas, sintió el palpitar del tambor en las fiestas de pueblo. En Puerto Rico, Tito entendió que la música no era solo un oficio, sino una forma de vida, una expresión del alma colectiva. Comprendió que el mambo, el cha-cha-cha, la rumba, eran más que simples ritmos. Eran la voz de un pueblo, la historia de una isla, la alegría y el dolor de una raza. Este viaje, amigo mío, lo transformó. Regresó a Nueva York con una nueva perspectiva, una comprensión más profunda de su identidad, una renovada pasión por su música. Puerto Rico se había grabado en su corazón, convirtiéndose en una fuente inagotable de inspiración. Cierra los ojos un instante y siente la brisa cálida del Caribe. ¿No es maravilloso? El imperio del timbal, la expansión del sonido puente, la salsa como manifiesto. A finales de la década de los 40, tras su paso por la orquesta de Machito, donde los timbales tomaron el protagonismo que merecían, Tito Puente estaba listo para conquistar el mundo. Federico Pagani, ese músico veterano con sabiduría en las venas, le dio el empujón final, el consejo certero que necesitaba para lanzarse a la aventura. En 1949 formó su propia orquesta, inicialmente conocida como Piccadilly Boys. Imagina la escena,
9 músicos jóvenes, talentosos, rebosantes de energía, listos para revolucionar la escena musical latina en Nueva York. Y lo lograron, amigo mío, vaya si lo lograron. Ese mismo año grabó Albaniquito, un mambo que trascendió las barreras idiomáticas y culturales, conquistando al público no hispano. Era el inicio de la leyenda. Tito Puente, el rey del timbal, estaba en ascenso. El Palladium, ese templo de la danza en Nueva York, se convirtió en su reino. Su orquesta eclipsó a las de Pupi Campo y Noro Morales, atrayendo a multitudes ansiosas por bailar al ritmo de su música. El mambo y el cha-cha-cha reinaban y Tito Puente era su profeta. Pero su ambición no se detuvo ahí. En los años 60, con una visión audaz y un olfato musical infalible, impulsó las carreras de dos divas de la música latina, Celia Cruz y La Lupe. Con La Lupe trabajó durante 14 años, grabando 17 discos que marcaron una época. Salsa, ese crisol de ritmos caribeños y latinos, estaba emergiendo como un nuevo género musical. Tito Puente, con su genio creativo y su espíritu innovador, se sumó a la ola, convirtiéndose en una de sus figuras más importantes. Sus arreglos, su energía en el escenario, su dominio del timbal eran inigualables. La salsa se convirtió en su manifiesto, en su forma de expresar su identidad latina, su orgullo por sus raíces, su pasión por la música. En los años 70 ya no era solo un músico, era una estrella del show business, un ícono de la cultura latina. Su música resonaba en todo el mundo, llevando la alegría y el sabor del Caribe a todos los rincones del planeta. Cierra los ojos, amigo, e imagina la explosión de la salsa, el furor de la danza, la energía desbordante de Tito Puente en el escenario. Sientes el calor. La sombra del rock ampersand roll, la incertidumbre y la lucha por la supervivencia del mambo. Pero la vida, amigo mío, nunca es un camino de rosas. La década de los 60 trajo consigo nuevos desafíos, nuevas tendencias musicales que amenazaban con eclipsar al mambo y a otros ritmos latinos. El rock ampersand roll, con su rebeldía y su energía juvenil, conquistaba a las masas, desplazando a la música latina de los escenarios principales. Tito Puente, acostumbrado al éxito y al reconocimiento, se enfrentó a un período de incertidumbre y lucha. ¿Cómo mantener vivo el mambo en un mundo dominado por el rock? ¿Cómo conectar con las nuevas generaciones sin perder su esencia? Muchos artistas latinos se rindieron ante la ola del rock, adaptando su música a los nuevos gustos o simplemente desapareciendo del mapa. Pero Tito Puente no era de los que se rendían fácilmente. Con su tenacidad y su amor por la música latina, se aferró a sus raíces, buscando nuevas formas de reinventarse sin traicionar su legado. Experimentó con otros géneros, fusionando el mambo con el jazz, el rock, el pop. No siempre con éxito, es cierto, pero siempre con la honestidad y la pasión que lo caracterizaban. Sabía que la clave estaba en la innovación, en la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos sin perder la esencia de su música. Durante estos años difíciles, Tito Puente demostró su temple, su resiliencia, su amor incondicional por la música latina. No se dejó vencer por la sombra del rock ampersand roll, sino que luchó por mantener viva la llama del mambo, preparando el terreno para el renacimiento que vendría después. Relájate un momento, amigo. Piensa en los desafíos que has superado en tu vida. ¿Verdad que te sientes más fuerte? El exilio creativo, un retiro a la introspección y la búsqueda de nuevos sonidos. Cansado de la lucha constante, de la presión del mercado, de la necesidad de reinventarse continuamente, Tito Puente decidió tomarse un respiro. Se alejó de los escenarios, de las grabaciones, del bullicio de la ciudad, buscando un espacio de tranquilidad y reflexión. Fue un exilio creativo, un retiro a la introspección, una búsqueda de nuevos sonidos en el silencio. No hay muchos detalles sobre este periodo de su vida. Algunos dicen que se refugió en su casa de campo, rodeado de naturaleza y animales. Otros afirman que viajó por el mundo, explorando nuevas culturas y ritmos. Lo cierto es que durante este tiempo, Tito Puente se dedicó a escuchar, a aprender, a experimentar. Se sumergió en el jazz latino, explorando sus posibilidades, fusionándolo con el mambo y otros ritmos latinos.
Estudió la música clásica, buscando nuevas armonías y melodías. Experimentó con la electrónica, buscando nuevos sonidos y texturas. Fue un período de transformación, de renovación, de crecimiento. Tito Puente regresó de su exilio creativo con una nueva visión, una nueva energía, una nueva pasión por la música. Sabía que el mambo no estaba muerto, que solo necesitaba ser reinventado, revitalizado, actualizado. Este tiempo de introspección, amigo mío, fue crucial para su evolución como músico. Le permitió reconectar con sus raíces, explorar nuevas sonoridades, renovar su compromiso con la música latina. Cierra los ojos un instante y piensa en los momentos de soledad que has necesitado para encontrarte a ti mismo. ¿Verdad que han sido valiosos? El renacimiento en clave latina, el regreso triunfal, la reinvención del sonido puente. En los años 80, Tito Puente regresó a los escenarios con más fuerza que nunca. El público lo había extrañado, la crítica lo aclamaba, los jóvenes lo descubrían. Era el renacimiento del rey del timbal, la reinvención del sonido puente. Con su Latin Jazz Ensemble, llevó el jazz latino a todos los rincones del mundo, fusionando la improvisación jazzística con los ritmos afrocaribeños, creando un sonido único, innovador, irresistible. Sus conciertos eran una fiesta, una celebración de la música latina, un encuentro de culturas. Su música volvió a sonar en las radios, en las discotecas, en las películas. Nuevos artistas lo versionaban, lo homenajeaban, lo invitaban a colaborar en sus proyectos. Tito Puente se había convertido en una leyenda viva, en un referente para las nuevas generaciones de músicos latinos. En 1995 abrió el restaurante Tito Puentes en City Island, un lugar donde la música, la comida y el ambiente latino se fusionaban para crear una experiencia inolvidable. Era su forma de compartir su pasión por la cultura latina con el mundo. A lo largo de su carrera, Tito Puente ganó 4 o 5 premios Grammy, recibió su estrella en el Hollywood Walk of Fame, doctorados honorarios de varias universidades y creó aproximadamente 200 discos. Un legado impresionante, un testimonio de su genio creativo, su dedicación a la música latina, su amor por su cultura. Incluso después de su fallecimiento el 31 de mayo de 2000, durante una operación del corazón, su legado sigue vivo. Una oficina de correos en Spanish Harlem fue nombrada en su honor el 10 de septiembre de 2007, un reconocimiento a su contribución a la comunidad latina. Tito Puente, el rey del timbal, el embajador de la música latina, el orgullo de Puerto Rico, sigue resonando en nuestros corazones. Su música es un legado eterno, una fuente de inspiración para las futuras generaciones. Permítete un momento de silencio, amigo, y escucha el eco de sus timbales. ¿No es maravilloso? Descansa ahora, amigo mío. La noche ha sido larga, pero la historia de Tito Puente, aunque inconclusa, nos ha llenado de alegría y aprendizaje. Que los sueños te traigan ritmos latinos y melodías inolvidables. Y recuerda, la música es el lenguaje universal del alma. Desde mi rincón en la noche, el biógrafo nocturno se despide. Que la paz te acompañe. Ahora, amigo mío, adentrémonos en los años de consagración de Tito Puente, el período en que su música trascendió fronteras, resonando en cada rincón del planeta. Cierra los ojos un instante, respira hondo, deja que la música te guíe. Imagínate, amigo, a Tito Puente, ya no solo como el muchacho del Spanish Harlem que aprendió piano a los 6 años y percusión a los 10, sino como un verdadero embajador, llevando la alegría y el sabor latino a cada rincón del mundo. Su orquesta, la que comenzó llamándose Piccadilly Boys tras aquel consejo de Federico Pagani, se había convertido en un fenómeno imparable. Atrás quedaban las noches en el Palladium, superando incluso a las bandas de Pupi Campo y Noro Morales. Ahora, escenarios mucho más grandes lo esperaban. Las giras mundiales eran una constante. Europa, Asia, América Latina, no había continente que se resistiera al embrujo de su música. Sus timbales resonaban en los teatros más prestigiosos, en los festivales más importantes, contagiando a cada oyente con la energía y la pasión que lo caracterizaban.
Recuerda su paso por la Segunda Guerra Mundial en aquel portaaviones en el Pacífico. Pues bien, ahora la guerra era otra, una guerra de ritmos, una conquista pacífica a través de la música. En esos viajes, Tito no solo ofrecía conciertos, sino que también se empapaba de otras culturas, absorbiendo nuevos sonidos, nuevas influencias que luego incorporaría a su música, enriqueciéndola aún más. Era un eterno estudiante, un músico incansable en busca de la perfección. Tómate un respiro. Siente la brisa en tu rostro. Los premios Grammy, por supuesto, no tardaron en llegar. El reconocimiento a su talento, a su dedicación, a su incansable labor de difusión de la música latina, se materializó en esas estatuillas doradas. Ganó 4 o 5 Grammys, según las fuentes, un testimonio de su impacto y su legado. Pero más allá de los premios, lo que realmente importaba era el cariño del público. Tito era un artista que se conectaba con la gente, que les hacía vibrar con su música, que les transmitía alegría y esperanza. Era un verdadero ídolo, un símbolo de orgullo para la comunidad latina. Su restaurante en City Island, Tito Puentes, inaugurado en 1995, se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde se podía disfrutar de la buena comida, la buena música y el buen ambiente, todo impregnado con el espíritu de Tito. Era como una extensión de su casa, un lugar donde todos eran bienvenidos. Permítete un momento de paz. Observa las estrellas. El legado de Tito Puente no se limita a su propia música, sino que se extiende a sus colaboraciones con otros artistas, a los homenajes que recibió en vida y después de su muerte, y a la influencia que ejerció sobre las generaciones siguientes de músicos latinos. Cierra los ojos. Imagina la riqueza de su legado. En los años 60, impulsó las carreras de dos grandes divas de la música latina, Celia Cruz y La Lupe. Con Celia, la reina de la salsa, creó momentos musicales inolvidables, fusionando sus talentos en grabaciones que se convirtieron en clásicos. Con La Lupe, trabajó durante 14 años, grabando 17 discos, una colaboración intensa y fructífera que dejó una huella imborrable en la historia de la música latina. Pero Tito no se limitó a colaborar con artistas ya consagrados, sino que también tendió la mano a jóvenes talentos, dándoles la oportunidad de mostrar su valía, de aprender de su experiencia, de seguir sus pasos. Era un mentor generoso, un maestro que compartía su conocimiento con pasión y dedicación. Los homenajes, por supuesto, fueron numerosos. Desde su estrella en el Hollywood Walk of Fame hasta los doctorados honorarios de varias universidades, pasando por la oficina de correos en Spanish Harlem que lleva su nombre desde 2007, los reconocimientos a su trayectoria y a su contribución a la cultura latina fueron constantes. Respira profundo. Siente la energía que emana de su música. Pero el mayor homenaje, sin duda, es el que le rinden los músicos que siguen tocando su música, que se inspiran en su estilo, que transmiten su legado a las nuevas generaciones. Tito Puente no solo fue un gran músico, sino también un catalizador, un impulsor de la música latina, un faro que guía a los que vienen detrás. Su música es un río que fluye a través del tiempo, llevando consigo la alegría, la pasión, el sabor, la energía, la esencia misma de la música latina. Es un legado inmortal, un tesoro que se transmite de generación en generación. El 31 de mayo de 2000, el silencio se apoderó de los timbales. Tito Puente, el rey, el embajador, el orgullo de Spanish Harlem, falleció en Nueva York a los 77 años durante una operación del corazón. La noticia corrió como un reguero de pólvora, dejando un vacío inmenso en el mundo de la música latina. Cierra los ojos, imagina el silencio. Nueva York, la ciudad que lo vio nacer el 20 de abril de 1923, la ciudad que lo inspiró, la ciudad que lo consagró, se vistió de luto. Las banderas ondeaban a media asta, las emisoras de radio transmitían su música sin cesar, los periódicos le dedicaban portadas enteras. El mundo entero lloraba la pérdida de un gigante. Su despedida fue multitudinaria. Miles de personas se congregaron en las calles de Nueva York para darle el último adiós, para rendirle homenaje, para agradecerle por la alegría, por la pasión, por el orgullo que les había regalado a través de su música.
El cortejo fúnebre recorrió las calles de Spanish Harlem, el barrio que lo vio crecer, el barrio que lo amaba, el barrio que lo consideraba uno de sus hijos predilectos. Los vecinos salían a las ventanas, a los balcones, a las aceras, para lanzar flores, para aplaudir, para corear su nombre. Era una despedida emotiva, conmovedora, inolvidable. Pero la muerte de Tito Puente no significó el fin de su música. Al contrario, su legado se hizo aún más fuerte, su influencia aún más evidente, su presencia aún más palpable. Su música sigue sonando en las radios, en las fiestas, en los corazones de la gente. Su espíritu sigue vivo, vibrante, eterno. Tómate un respiro. Siente la paz que emana de su recuerdo. La música de Tito Puente, amigo mío, es mucho más que una simple colección de canciones. Es un testimonio de su vida, de su pasión, de su talento, de su dedicación. Es un legado que trasciende el tiempo y el espacio, que se transmite de generación en generación, que sigue inspirando a músicos y a amantes de la música en todo el mundo. Cierra los ojos. Escucha el eco de su música. Su mambo, su cha-cha-cha, su jazz latino, son ritmos que han marcado la historia de la música latina, que han influenciado a innumerables artistas, que han conquistado al público de todas las edades y de todas las culturas. Desde Albaniquito, aquel mambo que triunfó entre el público no hispano en 1949, hasta sus últimas grabaciones, la música de Tito Puente es un reflejo de su evolución, de su constante búsqueda de nuevos sonidos, de su deseo de innovar, de su amor por la música. Sus timbales, su vibráfono, su piano, son instrumentos que en sus manos cobraban vida, que transmitían emociones, que contaban historias, que invitaban a bailar, a soñar, a vivir. Su música es una celebración de la vida, una invitación a la alegría, un canto a la esperanza. El eco de su música resuena en cada rincón del planeta, en cada fiesta latina, en cada concierto de jazz, en cada clase de baile. Su música es un río que fluye a través del tiempo, llevando consigo la alegría, la pasión, el sabor, la energía, la esencia misma de la música latina. Permítete un momento de silencio. Conecta con la energía de su música. No podemos comprender la totalidad de Tito Puente sin reconocer la influencia de la santería en su vida y en su música. La fe, las creencias ancestrales, los rituales y las ofrendas eran una parte integral de su ser, una fuente de inspiración y de guía en su camino artístico. Cierra los ojos, siente la conexión con lo sagrado. La santería, esa mezcla de religiones africanas y catolicismo que se practica en Cuba y en otros países del Caribe, era para Tito Puente mucho más que una simple creencia. Era una forma de vida, una conexión con sus ancestros, una fuente de sabiduría y de protección. Se dice que antes de cada concierto, antes de cada grabación, antes de cada decisión importante, Tito Puente realizaba rituales, ofrecía oraciones, consultaba a los orisas, buscando su guía, su protección, su bendición. Los tambores, la música, el baile, eran elementos fundamentales de estos rituales. A través de ellos, Tito se conectaba con lo divino, recibía la inspiración, encontraba la fuerza para seguir adelante. La santería no solo influía en su música, sino también en su vida personal. Se dice que era un hombre generoso, compasivo, respetuoso, que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás, a compartir su conocimiento, a ofrecer su apoyo. Era un hombre de fe, un hombre de principios, un hombre de bien. Quizás, amigo mío, sea difícil para algunos comprender la conexión entre la santería y la música de Tito Puente, pero lo cierto es que ambas estaban intrínsecamente ligadas, que una no podía existir sin la otra. La santería era su fuente de inspiración, su guía espiritual, su conexión con lo divino, y su música era su forma de expresar su fe, de compartir su alegría, de transmitir su pasión. Respira hondo, siente la fuerza de la fe. Tito Puente, el rey del timbal, el embajador de la música latina, el orgullo de Puerto Rico, sigue resonando en nuestros corazones. Su música es un legado eterno, una fuente de inspiración para las futuras generaciones. Permítete un momento de silencio, amigo, y escucha el eco de sus timbales. ¿No es maravilloso? Descansa ahora, amigo mío. La noche ha sido larga, pero la historia de Tito Puente, aunque inconclusa, nos ha llenado de alegría y aprendizaje.
que los sueños te traigan ritmos latinos y melodías inolvidables. Y recuerda, la música es el lenguaje universal del alma. Desde mi rincón en la noche, el biógrafo nocturno se despide. Que la paz te acompañe. Ahora, amigo mío, adentrémonos en los años de consagración de Tito Puente, el período en que su música trascendió fronteras, resonando en cada rincón del planeta. Cierra los ojos un instante, respira hondo, deja que la música te guíe. Imagínate, amigo, a Tito Puente, ya no solo como el muchacho del Spanish Harlem que aprendió piano a los 6 años y percusión a los 10, sino como un verdadero embajador, llevando la alegría y el sabor latino a cada rincón del mundo. Su orquesta, la que comenzó llamándose Piccadilly Boys tras aquel consejo de Federico Pagani, se había convertido en un fenómeno imparable. Atrás quedaban las noches en el Palladium, superando incluso a las bandas de Pupi Campo y Noro Morales. Ahora, escenarios mucho más grandes lo esperaban. Las giras mundiales eran una constante. Europa, Asia, América Latina, no había continente que se resistiera al embrujo de su música. Sus timbales resonaban en los teatros más prestigiosos, en los festivales más importantes, contagiando a cada oyente con la energía y la pasión que lo caracterizaban. Recuerda su paso por la Segunda Guerra Mundial en aquel portaaviones en el Pacífico. Pues bien, ahora la guerra era otra, una guerra de ritmos, una conquista pacífica a través de la música. En esos viajes, Tito no solo ofrecía conciertos, sino que también se empapaba de otras culturas, absorbiendo nuevos sonidos, nuevas influencias que luego incorporaría a su música, enriqueciéndola aún más. Era un eterno estudiante, un músico incansable en busca de la perfección. Tómate un respiro, siente la brisa en tu rostro. Los premios Grammy, por supuesto, no tardaron en llegar. El reconocimiento a su talento, a su dedicación, a su incansable labor de difusión de la música latina, se materializó en esas estatuillas doradas. Ganó 4 o 5 Grammys, según las fuentes, un testimonio de su impacto y su legado. Pero más allá de los premios, lo que realmente importaba era el cariño del público. Tito era un artista que se conectaba con la gente, que les hacía vibrar con su música, que les transmitía alegría y esperanza. Era un verdadero ídolo, un símbolo de orgullo para la comunidad latina. Su restaurante en City Island, Tito Puentes, inaugurado en 1995, se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde se podía disfrutar de la buena comida, la buena música y el buen ambiente, todo impregnado con el espíritu de Tito. Era como una extensión de su casa, un lugar donde todos eran bienvenidos. Permítete un momento de paz. Observa las estrellas. El legado de Tito Puente no se limita a su propia música, sino que se extiende a sus colaboraciones con otros artistas, a los homenajes que recibió en vida y después de su muerte, y a la influencia que ejerció sobre las generaciones siguientes de músicos latinos. Cierra los ojos. Imagina la riqueza de su legado. En los años 60, impulsó las carreras de dos grandes divas de la música latina, Celia Cruz y La Lupe. Con Celia, la reina de la salsa, creó momentos musicales inolvidables, fusionando sus talentos en grabaciones que se convirtieron en clásicos. Con La Lupe trabajó durante 14 años, grabando 17 discos, una colaboración intensa y fructífera que dejó una huella imborrable en la historia de la música latina. Pero Tito no se limitó a colaborar con artistas ya consagrados, sino que también tendió la mano a jóvenes talentos, dándoles la oportunidad de mostrar su valía, de aprender de su experiencia, de seguir sus pasos. Era un mentor generoso, un maestro que compartía su conocimiento con pasión y dedicación. Los homenajes, por supuesto, fueron numerosos. Desde su estrella en el Hollywood Walk of Fame hasta los doctorados honorarios de varias universidades, pasando por la oficina de correos en Spanish Harlem que lleva su nombre desde 2007, los reconocimientos a su trayectoria y a su contribución a la cultura latina fueron constantes. Respira profundo. Siente la energía que emana de su música. Pero el mayor homenaje, sin duda, es el que le rinden los músicos que siguen tocando su música, que se inspiran en su estilo, que transmiten su legado a las nuevas generaciones. Tito Puente no solo fue un gran músico, sino también un catalizador, un impulsor de la música latina,
un faro que guía a los que vienen detrás. Su música es un río que fluye a través del tiempo, llevando consigo la alegría, la pasión, el sabor, la energía, la esencia misma de la música latina. Es un legado inmortal, un tesoro que se transmite de generación en generación. El 31 de mayo de 2000, el silencio se apoderó de los timbales. Tito Puente, el rey, el embajador, el orgullo de Spanish Harlem, falleció en Nueva York a los 77 años durante una operación del corazón. La noticia corrió como un reguero de pólvora, dejando un vacío inmenso en el mundo de la música latina. Cierra los ojos, imagina el silencio. Nueva York, la ciudad que lo vio nacer el 20 de abril de 1923, la ciudad que lo inspiró, la ciudad que lo consagró, se vistió de luto. Las banderas ondeaban a media asta, las emisoras de radio transmitían su música sin cesar, los periódicos le dedicaban portadas enteras. El mundo entero lloraba la pérdida de un gigante. Su despedida fue multitudinaria. Miles de personas se congregaron en las calles de Nueva York para darle el último adiós, para rendirle homenaje, para agradecerle por la alegría, por la pasión, por el orgullo que les había regalado a través de su música. El cortejo fúnebre recorrió las calles de Spanish Harlem, el barrio que lo vio crecer, el barrio que lo amaba, el barrio que lo consideraba uno de sus hijos predilectos. Los vecinos salían a las ventanas, a los balcones, a las aceras, para lanzar flores, para aplaudir, para corear su nombre. Era una despedida emotiva, conmovedora, inolvidable. Pero la muerte de Tito Puente no significó el fin de su música. Al contrario, su legado se hizo aún más fuerte, su influencia aún más evidente, su presencia aún más palpable. Su música sigue sonando en las radios, en las fiestas, en los corazones de la gente. Su espíritu sigue vivo, vibrante, eterno. Tómate un respiro. Siente la paz que emana de su recuerdo. La música de Tito Puente, amigo mío, es mucho más que una simple colección de canciones. Es un testimonio de su vida, de su pasión, de su talento, de su dedicación. Es un legado que trasciende el tiempo y el espacio, que se transmite de generación en generación, que sigue inspirando a músicos y a amantes de la música en todo el mundo. Cierra los ojos. Escucha el eco de su música. Su mambo, su cha-cha-cha, su jazz latino, son ritmos que han marcado la historia de la música latina, que han influenciado a innumerables artistas, que han conquistado al público de todas las edades y de todas las culturas. Desde Albaniquito, aquel mambo que triunfó entre el público no hispano en 1949, hasta sus últimas grabaciones, la música de Tito Puente es un reflejo de su evolución, de su constante búsqueda de nuevos sonidos, de su deseo de innovar, de su amor por la música. Sus timbales, su vibráfono, su piano, son instrumentos que en sus manos cobraban vida, que transmitían emociones, que contaban historias, que invitaban a bailar, a soñar, a vivir. Su música es una celebración de la vida, una invitación a la alegría, un canto a la esperanza. El eco de su música resuena en cada rincón del planeta, en cada fiesta latina, en cada concierto de jazz, en cada clase de baile. Su música es un río que fluye a través del tiempo, llevando consigo la alegría, la pasión, el sabor, la energía, la esencia misma de la música latina. Permítete un momento de silencio. Conecta con la energía de su música. No podemos comprender la totalidad de Tito Puente sin reconocer la influencia de la santería en su vida y en su música. La fe, las creencias ancestrales, los rituales y las ofrendas eran una parte integral de su ser, una fuente de inspiración y de guía en su camino artístico. Cierra los ojos, siente la conexión con lo sagrado. La santería, esa mezcla de religiones africanas y catolicismo que se practica en Cuba y en otros países del Caribe, era para Tito Puente mucho más que una simple creencia. Era una forma de vida, una conexión con sus ancestros, una fuente de sabiduría y de protección. Se dice que antes de cada concierto, antes de cada grabación, antes de cada decisión importante, Tito Puente realizaba rituales, ofrecía oraciones, consultaba a los orisas, buscando su guía, su protección, su bendición. Los tambores, la música, el baile, eran elementos fundamentales de estos rituales.
A través de ellos, Tito se conectaba con lo divino, recibía la inspiración, encontraba la fuerza para seguir adelante. La santería no solo influía en su música, sino también en su vida personal. Se dice que era un hombre generoso, compasivo, respetuoso, que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás, a compartir su conocimiento, a ofrecer su apoyo. Era un hombre de fe, un hombre de principios, un hombre de bien. Quizás, amigo mío, sea difícil para algunos comprender la conexión entre la santería y la música de Tito Puente, pero lo cierto es que ambas estaban intrínsecamente ligadas, que una no podía existir sin la otra. La santería era su fuente de inspiración, su guía espiritual, su conexión con lo divino, y su música era su forma de expresar su fe, de compartir su alegría, de transmitir su pasión. Respira hondo, siente la fuerza de la fe. Tito Puente, el rey del timbal, el embajador de la música latina, el orgullo de Puerto Rico, sigue resonando en nuestros corazones. Su música es un legado eterno, una fuente de inspiración para las futuras generaciones. Permítete un momento de silencio, amigo, y escucha el eco de sus timbales. ¿No es maravilloso? Descansa ahora, amigo mío. La noche ha sido larga, pero la historia de Tito Puente, aunque inconclusa, nos ha llenado de alegría y aprendizaje. Que los sueños te traigan ritmos latinos y melodías inolvidables. Y recuerda, la música es el lenguaje universal del alma. Desde mi rincón en la noche, el biógrafo nocturno se despide. Que la paz te acompañe. Siente el terciopelo de la noche sobre tus párpados, amigo. Deja que la respiración se calme. Hoy acompañaremos a Tito en un tramo íntimo de su viaje, un recorrido por las sombras y las luces que moldearon su ser. La melancolía del Caribe, esa saudade que tanto nos consume a los que llevamos el sol en la sangre. Para Tito, nacido un 20 de abril de 1923 en el crisol neoyorquino, esa añoranza no era un recuerdo lejano, sino un eco constante. Crecer en East Harlem, en ese Spanish Harlem donde la salsa hervía en cada esquina, no bastaba para aplacar la sed de sus raíces. Sus padres, inmigrantes puertorriqueños, le transmitieron el amor por su tierra, un amor que él alimentaba con la música, con los cuentos, con los sabores de la cocina. Descansa un momento, amigo, siente la brisa del mar. Pero la melancolía, como una vieja amiga, siempre estaba presente. En cada nota, en cada ritmo, en cada mirada al horizonte. Era la nostalgia por una isla que conocía solo a través de relatos, por un pasado que sentía tan suyo como ajeno. Esa búsqueda constante de sus raíces se manifestaba en su música, en su ferviente defensa de la cultura latina, en su orgullo por ser quien era. ¿Recuerdas la primera vez que sentiste esa punzada de añoranza? Cierra los ojos y revive ese instante. Luego llegó el amor y con él la tormenta. La vida del rey del timbal, como la de todo mortal, estuvo marcada por pasiones y desengaños. En ese Nueva York de los años 50, donde el mambo y el cha-cha-cha eran la banda sonora de la ciudad, Tito Puente era un torbellino de energía y carisma. Era un hombre de amores intensos, de relaciones apasionadas que a menudo terminaban en drama. Puedes imaginarlo, rodeado de músicos, de bailarines, de admiradores y en medio de todo ese bullicio, buscando el amor verdadero, la conexión que trascendiera la fama y el éxito. Relaja tus hombros, amigo, libera la tensión. Dicen que trabajó 14 años con La Lupe, grabando 17 discos. Una relación explosiva, sin duda un volcán de talento y temperamento. Sus pasiones eran intensas, quizás demasiado. En el amor, como en la música, Tito se entregaba por completo, sin reservas. Y cuando la tormenta llegaba, era devastadora. Pero incluso en medio del dolor, encontraba la fuerza para seguir adelante, para transformar sus experiencias en arte, para convertir el desengaño en melodía. Deja que el silencio te abrace por un instante. Nueva York, la selva de cemento. La ciudad que lo vio nacer, crecer y consagrarse. La metrópoli que le brindó la oportunidad de desarrollar su talento, pero que también lo puso a prueba, lo desafió, lo obligó a luchar por su lugar. Desde aquellos primeros años en East Harlem, donde aprendió a amar la música latina, hasta su consagración en el Palladium, donde su orquesta eclipsó a las de Pupi Campo y Noro Morales. Nueva York fue el escenario de sus triunfos y frustraciones. Puedes oír el murmullo de la ciudad que nunca duerme. La ciudad fue su inspiración, su refugio y su campo de batalla.
Allí, entre el ruido de los taxis y el clamor de la gente, Tito encontró su voz, su ritmo, su identidad, pero también enfrentó la discriminación, el prejuicio, la indiferencia. Era un latino en un mundo anglosajón, un músico que luchaba por ser reconocido, por ser valorado por su talento y no por su origen. Respira profundo, amigo. Siente la fuerza de la ciudad. Y así llegamos a la lucha por la identidad, el orgullo latino en un mundo anglosajón. Una lucha constante, una batalla silenciosa que Tito libró con su música, con su actitud, con su ejemplo. Él era un embajador de la cultura latina, un defensor de sus raíces, un símbolo de esperanza para aquellos que se sentían marginados, excluidos, invisibles. ¿Recuerdas la primera vez que te sentiste diferente, extranjero en tu propia tierra? Tito Puente no se avergonzaba de ser latino. Al contrario, lo celebraba, lo proclamaba a los cuatro vientos. Su música era una expresión de su identidad, un grito de orgullo, una invitación a la unidad. En los años 60 impulsó las carreras de Celia Cruz y La Lupe, dos divas que también rompieron barreras y desafiaron los estereotipos. Él sabía que la música era una herramienta poderosa para cambiar el mundo, para construir puentes, para unir corazones. Relaja la mandíbula, amigo, suelta las tensiones. Finalmente, la improvisación como mantra, el éxtasis creativo en cada solo de timbal. Para Tito Puente, la música no era solo una profesión, era una forma de vida. Era su pasión, su alegría, su refugio. Y en la improvisación encontraba la libertad, la espontaneidad, la magia. Puedes imaginarlo, en el escenario, rodeado de sus músicos, con los timbales vibrando bajo sus manos, creando melodías imposibles, ritmos frenéticos, solos que dejaban al público sin aliento. La improvisación era su mantra, su oración, su conexión con lo divino. Era el momento en que se olvidaba de todo, en que se entregaba por completo a la música, en que dejaba que su alma se expresara a través de los timbales. En ese instante mágico, Tito Puente se convertía en pura energía, en pura creatividad, en pura música. Recuerda ese instante en que te dejaste llevar por la creatividad. Su viaje musical comenzó a los 6 años, cuando inició sus estudios de piano, y continuó a los 10 con la percusión. Un accidente de bicicleta que le fracturó el tobillo lo alejó del baile y lo acercó aún más a la música. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras servía en la Armada de Estados Unidos, aprendió a tocar el saxófono. Tras la guerra, se unió a la banda de Machito, donde los timbales se colocaron al frente de la orquesta por primera vez. En 1949, formó su propio grupo y grabó Albaniquito, el primer mambo que triunfó entre el público no hispano. Deja que el silencio te envuelva, amigo. En los años 80, llevó el jazz latino al mundo con su ensemble. En 1995 abrió el restaurante Tito Puentes en City Island, y el 31 de mayo de 2000 falleció en Nueva York a los 77 años durante una operación del corazón, pero su legado sigue vivo. Ganó 4 o 5 premios Grammy, recibió su estrella en el Hollywood Walk of Fame, doctorados honorarios de varias universidades, y creó aproximadamente 200 discos. Una oficina de correos en Spanish Harlem fue nombrada en su honor. Cierra los ojos, amigo, y sueña con la música de Tito Puente. Ahora descansa. La noche es larga, pero la música de Tito Puente nos acompañará siempre. Siente el terciopelo de la noche sobre tus párpados, amigo. Deja que la respiración se calme. Hoy acompañaremos a Tito en un tramo íntimo de su viaje, un recorrido por las sombras y las luces que moldearon su ser. La melancolía del Caribe, esa saudade que tanto nos consume a los que llevamos el sol en la sangre. Para Tito, nacido un 20 de abril de 1923 en el crisol neoyorquino, esa añoranza no era un recuerdo lejano, sino un eco constante. Crecer en East Harlem, en ese Spanish Harlem donde la salsa hervía en cada esquina, no bastaba para aplacar la sed de sus raíces. Sus padres, inmigrantes puertorriqueños, le transmitieron el amor por su tierra, un amor que él alimentaba con la música, con los cuentos, con los sabores de la cocina. Descansa un momento, amigo, siente la brisa del mar. Pero la melancolía, como una vieja amiga, siempre estaba presente. En cada nota, en cada ritmo, en cada mirada al horizonte. Era la nostalgia por una isla que conocía solo a través de relatos, por un pasado que sentía tan suyo como ajeno. Esa búsqueda constante de sus raíces se manifestaba en su música, en su ferviente defensa de la cultura latina, en su orgullo por ser quien era.
¿Recuerdas la primera vez que sentiste esa punzada de añoranza? Cierra los ojos y revive ese instante. Luego llegó el amor y con él la tormenta. La vida del rey del timbal, como la de todo mortal, estuvo marcada por pasiones y desengaños. En ese Nueva York de los años 50, donde el mambo y el cha-cha-cha eran la banda sonora de la ciudad, Tito Puente era un torbellino de energía y carisma. Era un hombre de amores intensos, de relaciones apasionadas que a menudo terminaban en drama. Puedes imaginarlo, rodeado de músicos, de bailarines, de admiradores y en medio de todo ese bullicio, buscando el amor verdadero, la conexión que trascendiera la fama y el éxito. Relaja tus hombros, amigo, libera la tensión. Dicen que trabajó 14 años con La Lupe, grabando 17 discos. Una relación explosiva, sin duda un volcán de talento y temperamento. Sus pasiones eran intensas, quizás demasiado. En el amor, como en la música, Tito se entregaba por completo, sin reservas. Y cuando la tormenta llegaba, era devastadora. Pero incluso en medio del dolor, encontraba la fuerza para seguir adelante, para transformar sus experiencias en arte. Para convertir el desengaño en melodía, deja que el silencio te abrace por un instante. Nueva York, la selva de cemento. La ciudad que lo vio nacer, crecer y consagrarse. La metrópoli que le brindó la oportunidad de desarrollar su talento, pero que también lo puso a prueba, lo desafió, lo obligó a luchar por su lugar. Desde aquellos primeros años en East Harlem, donde aprendió a amar la música latina, hasta su consagración en el Palladium, donde su orquesta eclipsó a las de Pupi Campo y Noro Morales. Nueva York fue el escenario de sus triunfos y frustraciones. Puedes oír el murmullo de la ciudad que nunca duerme. La ciudad fue su inspiración, su refugio y su campo de batalla. Allí, entre el ruido de los taxis y el clamor de la gente, Tito encontró su voz, su ritmo, su identidad, pero también enfrentó la discriminación, el prejuicio, la indiferencia. Era un latino en un mundo anglosajón, un músico que luchaba por ser reconocido, por ser valorado por su talento y no por su origen. Respira profundo, amigo. Siente la fuerza de la ciudad. Y así llegamos a la lucha por la identidad. El orgullo latino en un mundo anglosajón. Una lucha constante, una batalla silenciosa que Tito libró con su música, con su actitud, con su ejemplo. Él era un embajador de la cultura latina, un defensor de sus raíces, un símbolo de esperanza para aquellos que se sentían marginados, excluidos, invisibles. ¿Recuerdas la primera vez que te sentiste diferente, extranjero en tu propia tierra? Tito Puente no se avergonzaba de ser latino. Al contrario, lo celebraba, lo proclamaba a los cuatro vientos. Su música era una expresión de su identidad, un grito de orgullo, una invitación a la unidad. En los años 60 impulsó las carreras de Celia Cruz y La Lupe, dos divas que también rompieron barreras y desafiaron los estereotipos. Él sabía que la música era una herramienta poderosa para cambiar el mundo, para construir puentes, para unir corazones. Relaja la mandíbula, amigo, suelta las tensiones. Finalmente, la improvisación como mantra, el éxtasis creativo en cada solo de timbal. Para Tito Puente, la música no era solo una profesión, era una forma de vida. Era su pasión, su alegría, su refugio. Y en la improvisación encontraba la libertad, la espontaneidad, la magia. Puedes imaginarlo, en el escenario, rodeado de sus músicos, con los timbales vibrando bajo sus manos, creando melodías imposibles, ritmos frenéticos, solos que dejaban al público sin aliento. La improvisación era su mantra, su oración, su conexión con lo divino. Era el momento en que se olvidaba de todo, en que se entregaba por completo a la música, en que dejaba que su alma se expresara a través de los timbales. En ese instante mágico, Tito Puente se convertía en pura energía, en pura creatividad, en pura música. Recuerda ese instante en que te dejaste llevar por la creatividad. Su viaje musical comenzó a los 6 años, cuando inició sus estudios de piano, y continuó a los 10 con la percusión. Un accidente de bicicleta que le fracturó el tobillo lo alejó del baile y lo acercó aún más a la música. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras servía en la Armada de Estados Unidos, aprendió a tocar el saxófono. Tras la guerra, se unió a la banda de Machito, donde los timbales se colocaron al frente de la orquesta por primera vez. En 1949, formó su propio grupo y grabó Albaniquito, el primer mambo que triunfó entre el público no hispano. Deja que el silencio te envuelva, amigo. En los años 80, llevó el jazz latino al mundo con su ensemble.
en 1995 abrió el restaurante Tito Puentes en City Island, y el 31 de mayo de 2000 falleció en Nueva York a los 77 años durante una operación del corazón, pero su legado sigue vivo. Ganó 4 o 5 premios Grammy, recibió su estrella en el Hollywood Walk of Fame, doctorados honorarios de varias universidades, y creó aproximadamente 200 discos. Una oficina de correos en Spanish Harlem fue nombrada en su honor. Cierra los ojos, amigo, y sueña con la música de Tito Puente. Ahora descansa. La noche es larga, pero la música de Tito Puente nos acompañará siempre. Cierra los ojos, amigo. Deja que el murmullo de la noche te abrace. Vamos a hablar de Tito, de Ernesto Antoni Puente Jr., nacido un 20 de abril de 1923, allá en Nueva York. Recuerda, relájate. Se dice, y lo susurro para no perturbar el silencio, que la música de Tito no nacía solo de la técnica, del estudio arduo que lo llevó desde los 6 años a familiarizarse con las teclas del piano y luego con la percusión a los 10. Su música, amigo, emanaba de una conexión profunda, un vínculo invisible pero palpable con aquellos que lo precedieron. En el Spanish Harlem, donde creció, rodeado del fervor de la diáspora latina, no solo se respiraba música. Se respiraba historia, se respiraba la fuerza de los ancestros africanos e hispanos que a través del tiempo y la distancia seguían latiendo en cada ritmo, en cada melodía. Tito, niño, joven, hombre, siempre estuvo consciente de esa herencia. No te voy a hablar de apariciones fantasmales ni de sesiones de espiritismo a la luz de la luna. No, te hablo de algo más sutil, más arraigado. Te hablo de la intuición que lo guiaba, de la inspiración que lo embriagaba, de esa certeza interna de que no estaba solo, de que detrás de cada nota, de cada arreglo, había una legión de espíritus danzando con él. Quizás fue la abuela cantándole nanas en español antiguo. Tal vez fueron los ritmos tribales que resonaban en su sangre. ¿Quién sabe? Lo cierto es que Tito Puente no tocaba solo para el público, tocaba para sus ancestros, tocaba para honrar su memoria y para perpetuar su legado. Y esa conexión, amigo mío, es lo que le daba a su música esa fuerza, esa vitalidad, esa magia inigualable. Respira profundo, deja que la noche te calme. La música para Tito era mucho más que una profesión, que un medio de vida. Era una necesidad vital, un bálsamo para el alma, una forma de exorcizar los demonios y de celebrar la vida. Recuerdo bien que de niño, tras aquel accidente de bicicleta que le fracturó el tobillo, cuando se vio imposibilitado de seguir soñando con ser bailarín, fue la música la que lo rescató del abismo. ¿Ves? Incluso un revés del destino puede ser una bendición disfrazada. En esos momentos de dolor y frustración, fueron las melodías latinas las que lo reconfortaron, los ritmos sincopados los que le devolvieron la alegría, la percusión la que lo conectó de nuevo con su cuerpo. Allí en la música encontró un refugio, un espacio de sanación donde podía canalizar sus emociones, expresar sus sentimientos y sobre todo sentirse vivo. Y esa capacidad de sanar a través de la música no era solo para sí mismo. Tito tenía la convicción de que su música podía curar a otros, podía aliviar sus penas, podía levantarles el ánimo. Y vaya que lo logró. Sus conciertos eran verdaderas terapias colectivas, sesiones de catarsis donde la gente se olvidaba de sus problemas, se dejaba llevar por el ritmo y se conectaba con su propia alegría interior. En un mundo lleno de dolor y sufrimiento, la música de Tito Puente era un faro de esperanza, un recordatorio de que, a pesar de todo, siempre hay motivos para sonreír, para bailar, para celebrar la vida. Y esa, amigo mío, es la verdadera medicina. Deja que la noche te envuelva, relájate. Cuba, la perla del Caribe, la isla prohibida. Un sueño lejano, casi inalcanzable para muchos latinos nacidos y criados en los Estados Unidos. Para Tito Puente, Cuba era mucho más que un destino turístico. Era una fuente de inspiración inagotable, un imán irresistible que lo atraía con la fuerza de la sangre, de la herencia, de la historia compartida. Aunque nunca pudo vivir en Cuba, aunque nunca pudo recorrer sus calles, sentir su calor, respirar su aire, Tito llevó a Cuba en el corazón, en la mente, en cada nota de su música. La sonoridad de sus melodías, la complejidad de sus arreglos, la alegría desbordante de sus ritmos, todo, absolutamente todo, respiraba Cuba.
Desde los mambos frenéticos que lo catapultaron a la fama a finales de los años 40, como Albaniquito, hasta los chachachás elegantes que marcaron la década de los 50, la influencia cubana era innegable. Y no solo en el ritmo, sino también en la instrumentación, en la utilización de instrumentos como el tres, el bongo, la clave, que le daban a su música ese sabor único, ese aroma inconfundible. Incluso en sus incursiones en el jazz latino, Tito nunca abandonó sus raíces cubanas. Al contrario, las fusionó con el jazz, creando un sonido híbrido original que trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. La fascinación por Cuba, amigo mío, fue una constante en la vida y en la obra de Tito Puente, una llama que nunca se apagó y que iluminó su camino hasta el final. Descansa ahora, la noche es larga. El Spanish Harlem, también conocido como East Harlem, fue mucho más que un simple lugar de residencia para Tito Puente. Fue su hogar, su refugio, su fuente de inspiración. Fue allí, en medio del bullicio de las calles, del aroma de la comida latina, de la música que emanaba de cada esquina, donde Tito aprendió a amar su cultura, a valorar sus raíces, a respetar a su gente. El barrio era una comunidad unida, solidaria, donde todos se conocían, se ayudaban, se protegían. En un mundo a menudo hostil y discriminatorio, el Spanish Harlem era un oasis de calor humano, un espacio donde los latinos podían sentirse orgullosos de ser quienes eran, de hablar su idioma, de celebrar sus tradiciones. Tito nunca olvidó sus orígenes. A pesar de su éxito, a pesar de su fama, siempre se mantuvo fiel a su barrio, a su gente. Participaba en eventos comunitarios, apoyaba a los jóvenes talentos, donaba dinero a organizaciones benéficas. Para él, era fundamental devolverle a la comunidad todo lo que le había dado. Y la comunidad, a su vez, lo amaba, lo respetaba, lo veneraba. Tito Puente no era solo un músico famoso, era un símbolo de esperanza, un ejemplo de superación, un orgullo para todos los latinos del Spanish Harlem y del mundo entero. Esa conexión con el barrio, amigo mío, fue una constante en la vida de Tito, un lazo indestructible que lo mantuvo siempre conectado a sus raíces, a su gente, a su esencia. Respira hondo, relájate. Tito Puente no era solo un percusionista virtuoso, un compositor prolífico, un líder de banda carismático. Era ante todo un artesano del sonido, un maestro en el arte de crear música que deleitara los oídos, que emocionara el alma, que trascendiera el tiempo. Desde sus inicios, cuando apenas era un joven músico intentando abrirse camino en la escena latina de Nueva York, Tito se preocupó por la calidad de su sonido. Su experiencia en la banda de Machito a finales de los años 40, donde los timbales se colocaron al frente de la orquesta por primera vez, fue crucial. Ahí observó, aprendió y perfeccionó su técnica hasta convertirse en un verdadero maestro de la percusión latina. Y cuando formó su propio grupo, los Picadilly Boys, que luego conquistarían el Palladium, ese cuidado meticuloso por el sonido se hizo aún más evidente. Cada arreglo, cada melodía, cada ritmo era cuidadosamente pensado, estudiado, ensayado hasta la perfección. Tito no dejaba nada al azar. Exigía lo mejor de sus músicos, los impulsaba a dar lo máximo de sí mismos. Y el resultado era una música de una elegancia y sofisticación inigualables. Ya fueran mambos, chachachás, boleros o jazz latino, la música de Tito Puente siempre se caracterizaba por su limpieza, su precisión, su armonía. Él entendía que la música no era solo un conjunto de notas, sino una experiencia sensorial, un viaje emocional. Y por eso se esforzaba por crear un sonido que fuera a la vez estimulante y relajante, alegre y melancólico, tradicional y moderno. Esa elegancia del sonido, amigo mío, es lo que distingue la música de Tito Puente de la de muchos otros artistas. Es lo que la hace atemporal, universal, inolvidable. Y es lo que la mantendrá viva por siempre en nuestros corazones. Descansa ahora, cierra los ojos, deja que la música de Tito te arrulle, la noche es larga pero su legado es eterno. Cierra los ojos, amigo, deja que el murmullo de la noche te abrace. Vamos a hablar de Tito, de Ernesto Antoni Puente Jr., nacido un 20 de abril de 1923, allá en Nueva York. Recuerda, relájate. Se dice, y lo susurro para no perturbar el silencio, que la música de Tito no nacía solo de la técnica, del estudio arduo que lo llevó desde los 6 años a familiarizarse con las teclas del piano y luego con la percusión a los 10.
Su música, amigo, emanaba de una conexión profunda, un vínculo invisible pero palpable con aquellos que lo precedieron. En el Spanish Harlem, donde creció, rodeado del fervor de la diáspora latina, no solo se respiraba música. Se respiraba historia, se respiraba la fuerza de los ancestros africanos e hispanos que a través del tiempo y la distancia seguían latiendo en cada ritmo, en cada melodía. Tito, niño, joven, hombre, siempre estuvo consciente de esa herencia. No te voy a hablar de apariciones fantasmales ni de sesiones de espiritismo a la luz de la luna. No, te hablo de algo más sutil, más arraigado. Te hablo de la intuición que lo guiaba, de la inspiración que lo embriagaba, de esa certeza interna de que no estaba solo, de que detrás de cada nota, de cada arreglo, había una legión de espíritus danzando con él. Quizás fue la abuela cantándole nanas en español antiguo. Tal vez fueron los ritmos tribales que resonaban en su sangre. Quién sabe, lo cierto es que Tito Puente no tocaba solo para el público, tocaba para sus ancestros, tocaba para honrar su memoria y para perpetuar su legado, y esa conexión, amigo mío, es lo que le daba a su música esa fuerza, esa vitalidad, esa magia inigualable. Respira profundo, deja que la noche te calme. La música para Tito era mucho más que una profesión, que un medio de vida. Era una necesidad vital, un bálsamo para el alma, una forma de exorcizar los demonios y de celebrar la vida. Recuerdo bien que de niño, tras aquel accidente de bicicleta que le fracturó el tobillo, cuando se vio imposibilitado de seguir soñando con ser bailarín, fue la música la que lo rescató del abismo. ¿Ves? Incluso un revés del destino puede ser una bendición disfrazada. En esos momentos de dolor y frustración, fueron las melodías latinas las que lo reconfortaron, los ritmos sincopados los que le devolvieron la alegría, la percusión la que lo conectó de nuevo con su cuerpo. Allí en la música encontró un refugio, un espacio de sanación donde podía canalizar sus emociones, expresar sus sentimientos y sobre todo sentirse vivo. Y esa capacidad de sanar a través de la música no era solo para sí mismo. Tito tenía la convicción de que su música podía curar a otros, podía aliviar sus penas, podía levantarles el ánimo. Y vaya que lo logró. Sus conciertos eran verdaderas terapias colectivas, sesiones de catarsis donde la gente se olvidaba de sus problemas, se dejaba llevar por el ritmo y se conectaba con su propia alegría interior. En un mundo lleno de dolor y sufrimiento, la música de Tito Puente era un faro de esperanza, un recordatorio de que, a pesar de todo, siempre hay motivos para sonreír, para bailar, para celebrar la vida. Y esa, amigo mío, es la verdadera medicina. Deja que la noche te envuelva, relájate. Cuba, la perla del Caribe, la isla prohibida. Un sueño lejano, casi inalcanzable para muchos latinos nacidos y criados en los Estados Unidos. Para Tito Puente, Cuba era mucho más que un destino turístico. Era una fuente de inspiración inagotable, un imán irresistible que lo atraía con la fuerza de la sangre, de la herencia, de la historia compartida. Aunque nunca pudo vivir en Cuba, aunque nunca pudo recorrer sus calles, sentir su calor, respirar su aire, Tito llevó a Cuba en el corazón, en la mente, en cada nota de su música. La sonoridad de sus melodías, la complejidad de sus arreglos, la alegría desbordante de sus ritmos, todo, absolutamente todo, respiraba Cuba. Desde los mambos frenéticos que lo catapultaron a la fama a finales de los años 40, como Albaniquito, hasta los chachachás elegantes que marcaron la década de los 50, la influencia cubana era innegable. Y no solo en el ritmo, sino también en la instrumentación, en la utilización de instrumentos como el tres, el bongo, la clave, que le daban a su música ese sabor único, ese aroma inconfundible. Incluso en sus incursiones en el jazz latino, Tito nunca abandonó sus raíces cubanas. Al contrario, las fusionó con el jazz, creando un sonido híbrido original que trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. La fascinación por Cuba, amigo mío, fue una constante en la vida y en la obra de Tito Puente, una llama que nunca se apagó y que iluminó su camino hasta el final. Descansa ahora, la noche es larga. El Spanish Harlem, también conocido como East Harlem, fue mucho más que un simple lugar de residencia para Tito Puente. Fue su hogar, su refugio, su fuente de inspiración.
Fue allí, en medio del bullicio de las calles, del aroma de la comida latina, de la música que emanaba de cada esquina, donde Tito aprendió a amar su cultura, a valorar sus raíces, a respetar a su gente. El barrio era una comunidad unida, solidaria, donde todos se conocían, se ayudaban, se protegían. En un mundo a menudo hostil y discriminatorio, el Spanish Harlem era un oasis de calor humano, un espacio donde los latinos podían sentirse orgullosos de ser quienes eran, de hablar su idioma, de celebrar sus tradiciones. Tito nunca olvidó sus orígenes. A pesar de su éxito, a pesar de su fama, siempre se mantuvo fiel a su barrio, a su gente. Participaba en eventos comunitarios, apoyaba a los jóvenes talentos, donaba dinero a organizaciones benéficas. Para él, era fundamental devolverle a la comunidad todo lo que le había dado. Y la comunidad, a su vez, lo amaba, lo respetaba, lo veneraba. Tito Puente no era solo un músico famoso, era un símbolo de esperanza, un ejemplo de superación, un orgullo para todos los latinos del Spanish Harlem y del mundo entero. Esa conexión con el barrio, amigo mío, fue una constante en la vida de Tito, un lazo indestructible que lo mantuvo siempre conectado a sus raíces, a su gente, a su esencia. Respira hondo, relájate. Tito Puente no era solo un percusionista virtuoso, un compositor prolífico, un líder de banda carismático. Era ante todo un artesano del sonido, un maestro en el arte de crear música que deleitara los oídos, que emocionara el alma, que trascendiera el tiempo. Desde sus inicios, cuando apenas era un joven músico intentando abrirse camino en la escena latina de Nueva York, Tito se preocupó por la calidad de su sonido. Su experiencia en la banda de Machito a finales de los años 40, donde los timbales se colocaron al frente de la orquesta por primera vez, fue crucial. Ahí observó, aprendió y perfeccionó su técnica hasta convertirse en un verdadero maestro de la percusión latina. Y cuando formó su propio grupo, los Picadilly Boys, que luego conquistarían el Palladium, ese cuidado meticuloso por el sonido se hizo aún más evidente. Cada arreglo, cada melodía, cada ritmo era cuidadosamente pensado, estudiado, ensayado hasta la perfección. Tito no dejaba nada al azar. Exigía lo mejor de sus músicos, los impulsaba a dar lo máximo de sí mismos. Y el resultado era una música de una elegancia y sofisticación inigualables. Ya fueran mambos, cha-cha-chas, boleros o jazz latino, la música de Tito Puente siempre se caracterizaba por su limpieza, su precisión, su armonía. Él entendía que la música no era solo un conjunto de notas, sino una experiencia sensorial, un viaje emocional. Y por eso se esforzaba por crear un sonido que fuera a la vez estimulante y relajante, alegre y melancólico, tradicional y moderno. Esa elegancia del sonido, amigo mío, es lo que distingue la música de Tito Puente de la de muchos otros artistas. Es lo que la hace atemporal, universal, inolvidable. Y es lo que la mantendrá viva por siempre en nuestros corazones. Descansa ahora, cierra los ojos, deja que la música de Tito te arrulle, la noche es larga pero su legado es eterno. La noche cae sobre la ciudad, amigo, un silencio apenas interrumpido por el murmullo lejano de los automóviles, el eco fantasmal de la salsa que aún resuena en los salones de baile de East Harlem, el barrio que vio crecer a Ernesto Antoni Puente Jr., aquel muchacho nacido un 20 de abril de 1923. Cierra los ojos, amigo. Deja que la oscuridad te envuelva. Vamos a hablar de la humildad del maestro. Esa virtud silenciosa que, como un latido constante, sostenía el ritmo frenético de su música. Porque Tito, detrás del brillo de las luces, del aplauso atronador, del reconocimiento mundial, nunca olvidó sus orígenes. Nunca olvidó que la música se construye en colectivo, que el talento individual florece mejor en un jardín compartido. Dicen que era generoso con sus músicos, sí, pero no solo con el bolsillo, aunque eso importaba, claro que sí. Hablamos de algo más profundo, de un reconocimiento genuino del valor de cada uno, de darles espacio para brillar, para improvisar, para aportar su propia voz al torrente sonoro. Tito sabía, por experiencia propia, lo que significaba ser un músico secundario, un Picadilly Boy. Como él mismo llamó a los 9 músicos que subcontrató para formar su primera orquesta, allá por los años 40. Él recordaba los consejos de Federico Pagani, aquel veterano que lo guió en los primeros pasos de su carrera. Y consciente de esa deuda, se convirtió en un Pagani para muchos jóvenes talentos.
Descansa, amigo, respira profundo, deja que la noche calme tu espíritu. Y respeto, mucho respeto por sus colegas. Aquellos que compartían el escenario, aquellos que competían por el favor del público, aquellos que simplemente amaban la música tanto como él. Porque Tito entendía que la rivalidad, si acaso, debía ser un acicate para la superación, nunca un motivo de envidia o rencor. Él admiraba a Machito, cuyo estilo influyó en sus primeros años, tanto que lo contrató para su banda y donde tuvo la genial idea de poner los timbales al frente de la orquesta. Él aplaudió el talento de Celia Cruz, a quien impulsó en los años 60, cuando su carrera necesitaba un nuevo impulso. Él reconoció la fuerza arrolladora de La Lupe, con quien trabajó durante 14 años, grabando 17 discos que hoy son joyas de la música latina. La humildad, amigo, era el contrapunto necesario para su inmenso talento. Era el bálsamo que mantenía a raya la vanidad, la soberbia, los peligros que acechan a aquellos que alcanzan la cima. Era, en definitiva, la prueba de que Tito Puente era mucho más que un músico excepcional, era un ser humano excepcional. Ahora cierra los ojos un momento más, respira. Pasemos al humor, a esa ironía sutil, a esa sonrisa contagiosa que Tito utilizaba como un escudo, como una armadura invisible para enfrentar las adversidades. Porque la vida, amigo, no siempre es un mambo alegre y vibrante. A veces se parece más a un bolero melancólico y lento. Y Tito lo sabía. Él había conocido la pobreza en su infancia en Spanish Harlem. Había sentido el dolor de la guerra, sirviendo en la Armada de Estados Unidos durante 3 años en un portaaviones en el Pacífico. Había luchado contra prejuicios raciales, contra la discriminación, contra la incomprensión, pero nunca, jamás, se dejó vencer por el pesimismo. Su humor era una forma de resistencia, una manera de burlarse de las dificultades, de restarles importancia. Era una manera de recordarse a sí mismo y a los demás que la vida es demasiado corta para tomarla demasiado en serio. Dicen que era un bromista incorregible, que siempre tenía una anécdota divertida, un comentario ingenioso, una ocurrencia inesperada a flor de labios, que le encantaba gastar bromas a sus músicos, a sus amigos, incluso a sus admiradores, pero nunca, jamás con mala intención. Su humor era siempre amable, respetuoso, constructivo. Era una forma de crear un ambiente de camaradería, de distensión, de alegría. Era una manera de hacer que la música sonara aún mejor. Descansa, amigo, deja que el silencio te abrace. Recuerdo una anécdota que me contaron. Una vez, durante un concierto, se le rompió una baqueta en medio de un solo de timbal. La mayoría de los músicos se habrían puesto nerviosos, habrían improvisado una solución de emergencia. Pero Tito, en lugar de eso, se echó a reír. Recogió el trozo de baqueta, lo mostró al público y dijo, con una sonrisa pícara, «Esto es lo que pasa cuando uno toca con demasiada pasión». El público, por supuesto, estalló en aplausos, y Tito, sin perder el ritmo, continuó tocando con la otra baqueta como si nada hubiera pasado. Ese era Tito, amigo. Un maestro del humor, un genio de la improvisación, un artista capaz de transformar un contratiempo en un momento mágico. Ahora respira hondo, relaja los hombros. Hablemos ahora de la conexión con el público, de esa energía visceral que Tito transmitía en cada concierto, porque su música, amigo, no era solo para escucharla, era para sentirla, para vivirla, para bailarla. Era una invitación a la alegría, a la celebración, al desenfreno. Tito entendía que el escenario era un lugar sagrado, un espacio donde la música trascendía lo puramente auditivo y se convertía en una experiencia total. Él no se limitaba a tocar sus instrumentos, él se entregaba por completo, con cuerpo y alma, a la música. Sudaba, gritaba, saltaba, gesticulaba, se comunicaba con el público a través de la mirada, de la sonrisa, del gesto. Él hacía sentir a cada persona en la sala que era parte de algo especial, de algo único, de algo irrepetible. Su energía era contagiosa, amigo. Apenas comenzaba a tocar, la gente se levantaba de sus asientos y empezaba a bailar. No importaba la edad, el sexo, la raza, la nacionalidad. Todos, absolutamente todos, se dejaban llevar por el ritmo frenético de los timbales, por la melodía seductora del saxofón, por la armonía embriagadora de la orquesta.
el Palladium. Aquel famoso salón de baile donde su orquesta generó más atractivo que las bandas de Pupi Campo y Noro Morales, era un hervidero de cuerpos en movimiento, un torbellino de emociones, un crisol de culturas. La música de Tito Puente unía a la gente, la hacía olvidar sus problemas, la transportaba a un mundo de fantasía y alegría. Descansa, amigo, la noche es larga, pero el recuerdo de Tito es eterno. Y esa conexión con el público, amigo, no era casualidad, era el resultado de años de trabajo, de dedicación, de estudio, era el fruto de una búsqueda constante de la perfección. Porque Tito, detrás de su apariencia de hombre jovial y despreocupado, era un perfeccionista obsesivo. Un estudioso incansable de la música, un analista minucioso de las partituras, un crítico implacable de sus propias interpretaciones. Dicen que pasaba horas ensayando, repitiendo una y otra vez las mismas frases, buscando la nota perfecta, el ritmo preciso, el sonido ideal. Que no se conformaba con la mediocridad, con la improvisación descuidada, con la ejecución superficial. Él quería que su música fuera impecable, perfecta, sublime. Desde que comenzó sus estudios de piano a los 6 años y luego de percusión a los 10, Tito se dedicó a su arte con una pasión inquebrantable. El accidente de bicicleta que le fracturó un tobillo y que lo alejó de su sueño de ser bailarín no hizo más que reforzar su vocación musical. Él sabía que la música era su destino, su razón de ser, su misión en la vida, y estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para alcanzar la excelencia. Relaja la mandíbula, amigo, cierra los ojos y siente la música. Y esa búsqueda de la perfección, amigo, no era una simple cuestión de ego, de vanidad, de deseo de reconocimiento. Era una forma de respeto hacia la música, hacia el público, hacia sí mismo. Tito entendía que la música era un lenguaje universal, una herramienta poderosa para comunicar emociones, para transmitir ideas, para construir puentes entre las culturas. Y sentía la responsabilidad de utilizar ese lenguaje con la mayor precisión, con la mayor honestidad, con la mayor belleza posible. Por eso su música era tan elegante, tan sofisticada, tan atemporal. Ya fueran mambos, cha-cha-chas, boleros o jazz latino, la música de Tito Puente siempre se caracterizaba por su limpieza, su precisión, su armonía. Él entendía que la música no era solo un conjunto de notas, sino una experiencia sensorial, un viaje emocional. Y por eso se esforzaba por crear un sonido que fuera a la vez estimulante y relajante, alegre y melancólico, tradicional y moderno. Esa elegancia del sonido, amigo mío, es lo que distingue la música de Tito Puente de la de muchos otros artistas. Es lo que la hace atemporal, universal, inolvidable, y es lo que la mantendrá viva por siempre en nuestros corazones. Descansa ahora, cierra los ojos, deja que la música de Tito te arrulle. Y llegamos, amigo, al legado de la alegría. A esa música que, como un canto a la vida y a la esperanza, sigue resonando en nuestros oídos, en nuestras almas. Porque Tito Puente, a pesar de las dificultades, de los obstáculos, de las adversidades, nunca dejó de creer en el poder de la música para transformar el mundo, para hacerlo un lugar mejor. Él sabía que la música podía curar heridas, aliviar el dolor, despertar la alegría, que podía unir a las personas, derribar barreras, construir puentes, que podía inspirar la creatividad, fomentar la imaginación, estimular el pensamiento. Y por eso dedicó su vida a crear música que hiciera feliz a la gente, que la hiciera bailar, cantar, reír, soñar. Su legado es inmenso, amigo. Más de 200 discos grabados, 4 o 5 premios Grammy ganados, una estrella en el Hollywood Walk of Fame, doctorados honorarios de varias universidades, un restaurante con su nombre en City Island, una oficina de correos en Spanish Harlem que lleva su nombre desde 2007, pero su mayor legado, sin duda, es su música. Esa música que sigue sonando en las radios, en los salones de baile, en los hogares de todo el mundo. Esa música que sigue inspirando a nuevas generaciones de músicos, de bailarines, de amantes de la música. Esa música que sigue alegrando nuestras vidas, haciéndonos olvidar nuestros problemas, transportándonos a un mundo de fantasía y alegría. La música de Tito Puente, amigo, es un regalo para la humanidad. Un regalo que debemos cuidar, valorar, compartir. Un regalo que nos recuerda que la vida es un baile, una fiesta, una celebración,
y que a pesar de todo, siempre hay motivos para sonreír, para cantar, para bailar. Tito Puente, el rey del timbal, el maestro de la alegría, el embajador de la música latina. Un hombre que con su talento, su humildad, su humor y su pasión dejó una huella imborrable en la historia de la música. Un hombre que, a pesar de haber fallecido el 31 de mayo de 2000, sigue vivo en nuestros corazones, en nuestras memorias, en su música. Duerme en paz ahora, deja que la noche te regale sueños musicales. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like. La noche cae sobre la ciudad, amigo. Un silencio apenas interrumpido por el murmullo lejano de los automóviles, el eco fantasmal de la salsa que aún resuena en los salones de baile de East Harlem, el barrio que vio crecer a Ernesto Antoni Puente Jr., aquel muchacho nacido un 20 de abril de 1923. Cierra los ojos, amigo. Deja que la oscuridad te envuelva. Vamos a hablar de la humildad del maestro. Esa virtud silenciosa que, como un latido constante, sostenía el ritmo frenético de su música. Porque Tito, detrás del brillo de las luces, del aplauso atronador, del reconocimiento mundial, nunca olvidó sus orígenes. Nunca olvidó que la música se construye en colectivo, que el talento individual florece mejor en un jardín compartido. Dicen que era generoso con sus músicos, sí, pero no solo con el bolsillo, aunque eso importaba, claro que sí. Hablamos de algo más profundo, de un reconocimiento genuino del valor de cada uno, de darles espacio para brillar, para improvisar, para aportar su propia voz al torrente sonoro. Tito sabía, por experiencia propia, lo que significaba ser un músico secundario, un Piccadilly Boy. Como él mismo llamó a los 9 músicos que subcontrató para formar su primera orquesta, allá por los años 40. Él recordaba los consejos de Federico Pagani, aquel veterano que lo guió en los primeros pasos de su carrera. Y consciente de esa deuda, se convirtió en un Pagani para muchos jóvenes talentos. Descansa, amigo, respira profundo, deja que la noche calme tu espíritu. Y mucho respeto por sus colegas. Aquellos que compartían el escenario, aquellos que competían por el favor del público, aquellos que simplemente amaban la música tanto como él. Porque Tito entendía que la rivalidad, si acaso, debía ser un acicate para la superación, nunca un motivo de envidia o rencor. Él admiraba a Machito, cuyo estilo influyó en sus primeros años, tanto que lo contrató para su banda y donde tuvo la genial idea de poner los timbales al frente de la orquesta. Él aplaudió el talento de Celia Cruz, a quien impulsó en los años 60, cuando su carrera necesitaba un nuevo impulso. Él reconoció la fuerza arrolladora de la Lupe, con quien trabajó durante 14 años, grabando 17 discos que hoy son joyas de la música latina. La humildad, amigo, era el contrapunto necesario para su inmenso talento. Era el bálsamo que mantenía a raya la vanidad, la soberbia, los peligros que acechan a aquellos que alcanzan la cima. Era, en definitiva, la prueba de que Tito Puente era mucho más que un músico excepcional, era un ser humano excepcional. Ahora cierra los ojos un momento más, respira. Pasemos al humor, a esa ironía sutil, a esa sonrisa contagiosa que Tito utilizaba como un escudo, como una armadura invisible para enfrentar las adversidades. Porque la vida, amigo, no siempre es un mambo alegre y vibrante. A veces se parece más a un bolero melancólico y lento. Y Tito lo sabía. Él había conocido la pobreza en su infancia en Spanish Harlem. Había sentido el dolor de la guerra, sirviendo en la Armada de Estados Unidos durante 3 años en un portaaviones en el Pacífico. Había luchado contra prejuicios raciales, contra la discriminación, contra la incomprensión, pero nunca, jamás, se dejó vencer por el pesimismo. Su humor era una forma de resistencia, una manera de burlarse de las dificultades, de restarles importancia. Era una manera de recordarse a sí mismo y a los demás que la vida es demasiado corta para tomarla demasiado en serio. Dicen que era un bromista incorregible, que siempre tenía una anécdota divertida, un comentario ingenioso, una ocurrencia inesperada a flor de labios, que le encantaba gastar bromas a sus músicos, a sus amigos, incluso a sus admiradores,
pero nunca, jamás con mala intención. Su humor era siempre amable, respetuoso, constructivo. Era una forma de crear un ambiente de camaradería, de distensión, de alegría. Era una manera de hacer que la música sonara aún mejor. Descansa, amigo, deja que el silencio te abrace. Recuerdo una anécdota que me contaron. Una vez, durante un concierto, se le rompió una baqueta en medio de un solo de timbal. La mayoría de los músicos se habrían puesto nerviosos, habrían improvisado una solución de emergencia, pero Tito, en lugar de eso, se echó a reír, recogió el trozo de baqueta, lo mostró al público y dijo, con una sonrisa pícara, esto es lo que pasa cuando uno toca con demasiada pasión. El público, por supuesto, estalló en aplausos. Y Tito, sin perder el ritmo, continuó tocando con la otra baqueta como si nada hubiera pasado. Ese era Tito, amigo. Un maestro del humor, un genio de la improvisación, un artista capaz de transformar un contratiempo en un momento mágico. Ahora respira hondo, relaja los hombros. Hablemos ahora de la conexión con el público, de esa energía visceral que Tito transmitía en cada concierto. Porque su música, amigo, no era solo para escucharla, era para sentirla, para vivirla, para bailarla. Era una invitación a la alegría, a la celebración, al desenfreno. Tito entendía que el escenario era un lugar sagrado, un espacio donde la música trascendía lo puramente auditivo y se convertía en una experiencia total. Él no se limitaba a tocar sus instrumentos, él se entregaba por completo, con cuerpo y alma, a la música. Sudaba, gritaba, saltaba, gesticulaba. Se comunicaba con el público a través de la mirada, de la sonrisa, del gesto. Él hacía sentir a cada persona en la sala que era parte de algo especial, de algo único, de algo irrepetible. Su energía era contagiosa, amigo. Apenas comenzaba a tocar, la gente se levantaba de sus asientos y empezaba a bailar. No importaba la edad, el sexo, la raza, la nacionalidad. Todos, absolutamente todos, se dejaban llevar por el ritmo frenético de los timbales, por la melodía seductora del saxofón, por la armonía embriagadora de la orquesta. El Palladium, aquel famoso salón de baile donde su orquesta generó más atractivo que las bandas de Pupi Campo y Noro Morales, era un hervidero de cuerpos en movimiento, un torbellino de emociones, un crisol de culturas. La música de Tito Puente unía a la gente, la hacía olvidar sus problemas, la transportaba a un mundo de fantasía y alegría. Descansa, amigo, la noche es larga, pero el recuerdo de Tito es eterno. Y esa conexión con el público, amigo, no era casualidad, era el resultado de años de trabajo, de dedicación, de estudio. Era el fruto de una búsqueda constante de la perfección. Porque Tito, detrás de su apariencia de hombre jovial y despreocupado, era un perfeccionista obsesivo. Un estudioso incansable de la música, un analista minucioso de las partituras, un crítico implacable de sus propias interpretaciones. Dicen que pasaba horas ensayando, repitiendo una y otra vez las mismas frases, buscando la nota perfecta, el ritmo preciso, el sonido ideal. Que no se conformaba con la mediocridad, con la improvisación descuidada, con la ejecución superficial. Él quería que su música fuera impecable, perfecta, sublime. Desde que comenzó sus estudios de piano a los 6 años y luego de percusión a los 10, Tito se dedicó a su arte con una pasión inquebrantable. El accidente de bicicleta que le fracturó un tobillo y que lo alejó de su sueño de ser bailarín no hizo más que reforzar su vocación musical. Él sabía que la música era su destino, su razón de ser, su misión en la vida. Y estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para alcanzar la excelencia. Relaja la mandíbula, amigo, cierra los ojos y siente la música. Y esa búsqueda de la perfección, amigo, no era una simple cuestión de ego, de vanidad, de deseo de reconocimiento. Era una forma de respeto hacia la música, hacia el público, hacia sí mismo. Tito entendía que la música era un lenguaje universal, una herramienta poderosa para comunicar emociones, para transmitir ideas, para construir puentes entre las culturas. Y sentía la responsabilidad de utilizar ese lenguaje con la mayor precisión, con la mayor honestidad, con la mayor belleza posible. Por eso su música era tan elegante, tan sofisticada, tan atemporal. Ya fueran mambos, cha-cha-chas, boleros o jazz latino, la música de Tito Puente siempre se caracterizaba por su limpieza, su precisión, su armonía.
Él entendía que la música no era solo un conjunto de notas, sino una experiencia sensorial, un viaje emocional. Y por eso se esforzaba por crear un sonido que fuera a la vez estimulante y relajante, alegre y melancólico, tradicional y moderno. Esa elegancia del sonido, amigo mío, es lo que distingue la música de Tito Puente de la de muchos otros artistas. Es lo que la hace atemporal, universal, inolvidable, y es lo que la mantendrá viva por siempre en nuestros corazones. Descansa ahora, cierra los ojos, deja que la música de Tito te arrulle. Y llegamos, amigo, al legado de la alegría, a esa música que como un canto a la vida y a la esperanza sigue resonando en nuestros oídos, en nuestras almas. Porque Tito Puente, a pesar de las dificultades, de los obstáculos, de las adversidades, nunca dejó de creer en el poder de la música para transformar el mundo, para hacerlo un lugar mejor. Él sabía que la música podía curar heridas, aliviar el dolor, despertar la alegría, que podía unir a las personas, derribar barreras, construir puentes, que podía inspirar la creatividad, fomentar la imaginación, estimular el pensamiento. Y por eso dedicó su vida a crear música que hiciera feliz a la gente, que la hiciera bailar, cantar, reír, soñar. Su legado es inmenso, amigo. Más de 200 discos grabados, 4 o 5 premios Grammy ganados, una estrella en el Hollywood Walk of Fame, doctorados honorarios de varias universidades, un restaurante con su nombre en City Island, una oficina de correos en Spanish Harlem que lleva su nombre desde 2007, pero su mayor legado, sin duda, es su música. Esa música que sigue sonando en las radios, en los salones de baile, en los hogares de todo el mundo. Esa música que sigue inspirando a nuevas generaciones de músicos, de bailarines, de amantes de la música. Esa música que sigue alegrando nuestras vidas, haciéndonos olvidar nuestros problemas, transportándonos a un mundo de fantasía y alegría. La música de Tito Puente, amigo, es un regalo para la humanidad. Un regalo que debemos cuidar, valorar, compartir. Un regalo que nos recuerda que la vida es un baile, una fiesta, una celebración. Y que a pesar de todo, siempre hay motivos para sonreír, para cantar, para bailar. Tito Puente, el rey del timbal, el maestro de la alegría, el embajador de la música latina. Un hombre que con su talento, su humildad, su humor y su pasión, dejó una huella imborrable en la historia de la música. Un hombre que a pesar de haber fallecido el 31 de mayo de 2000, sigue vivo en nuestros corazones, en nuestras memorias, en su música. Duerme en paz ahora, deja que la noche te regale sueños musicales. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.